Pero bueno, hermanos, ¿alguna vez han entrado a un cuarto buscando algo y ves otra cosa y te distraes, o alguien te habla y te olvidas totalmente por qué entraste a esa oficina, a ese cuarto, o lo que sea? ¿O has hecho una lista de las cosas que tienes que hacer en la semana, en el día, y terminas haciendo cosas que ni siquiera estaban en tu lista? Probablemente todos nos ha pasado alguna vez esto. Dicen que lo urgente es enemigo de lo importante. Siempre hay algo que demanda nuestra atención, nuestro tiempo. Siempre hay cosas que quieren nuestra atención y tiempo. Como creyentes debemos de determinar qué es lo más importante cada día y no debemos de perder el tiempo, el enfoque de esto cuando se presente lo urgente. Todos hemos escuchado el dicho: no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero yo agregaría a esto: deja para mañana lo que no necesitas hacer hoy, para que lo que realmente tienes que hacer hoy lo hagas, lo más importante. Esta mañana seguimos en nuestra serie de Hechos y nos encontramos con el crecimiento de la iglesia. En Hechos 5:42, la semana pasada hablamos de que dice: y todos los días en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y de proclamar el evangelio de Jesús como el Cristo. Así terminó el capítulo anterior. Dios sigue bendiciendo a la iglesia y es Dios justamente quien da el crecimiento a la congregación. Hasta el momento, los desafíos, los conflictos que ha tenido la iglesia no han sido internos, han sido externos. Abran sus Biblias, por favor, al capítulo 6 del libro de Hechos y les pido que se pongan de pie en honor de la lectura de la palabra de Dios. También, si no tienen una Biblia, si se les olvidó o no trajeron una, no tienen una, hay unas ahí enfrente en español. Asegúrense de tomar la que está en español porque hay en inglés. Y vamos a estar en el libro de Hechos. Y si no es muy pequeña la letra, también en la pantalla va a estar acá. Voy a dar lectura al libro de Hechos, capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así: por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron: no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación, y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles, y después de orar pusieron sus manos sobre ellos. Y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Pueden tomar su lugar. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque la has preservado. Hay muchas personas, gobiernos, autoridades, el enemigo que ha tratado de destruirla, ha tratado de desacreditarla. Y aún, Señor, en la actualidad, muchas personas tratan de decir que no es verdad, de decir que contiene errores, pero nosotros sabemos que es inspirada por ti, Señor, y que es viva y eficaz, más aguda, más filosa que cualquier espada de 2 filos, Señor, y habla en nuestras vidas y nos cambia corazones, Señor. Así que venimos delante de ti pidiendo que tú nos enseñes a través de este pasaje, que hables a nuestras vidas, Señor, y que quites cualquier distracción, que nuestra mente no esté pensando en las cosas de este mundo, en las cosas que necesitamos hacer, porque no sabemos si vamos a llegar a la siguiente hora, Señor. Ayúdanos a estar aquí enfocados totalmente en tu palabra, Señor, y que pues tú recibas la honra y la gloria, Señor, y que seamos, si bien oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor, que la pongamos en práctica, así como la iglesia primitiva lo hacía. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.
En los últimos capítulos hemos visto pruebas externas a la iglesia, cómo los apóstoles están predicando la palabra, cómo están haciendo milagros. Vienen los líderes religiosos y los echan a las cárceles. Los apóstoles son perseguidos por estos líderes por predicar el evangelio. Son golpeados, pero saben que son más que vencedores en Cristo Jesús. Se regocijan de haber sufrido por el evangelio. Ellos no se desaniman y dicen, pues ya no lo voy a volver a hacer, sino que toman fuerza. Pero la iglesia vemos que al enfrentarse a estos retos sigue creciendo de una forma exponencial. Y tarde o temprano, cuando una iglesia crece, se va a toparse con ciertos retos. En este pasaje vemos cómo la iglesia enfrenta el desafío del crecimiento. Lucas empieza este capítulo usando la frase en aquellos días. Recordemos que Lucas era compañero de Pablo. Después lo podemos ver cuando él dice y estábamos o nos unimos, hicimos esto. Se incluye él ahí, el autor. Era compañero de Pablo y está relatando la historia de lo que está sucediendo en la iglesia. Y dice en aquellos días, entonces en su investigación que le va a dar a Teófilo, él realmente no sabe cuándo pasó esto, cuándo pasó esta queja. Entonces tal vez nadie sabía exactamente cuándo surgió esto. Sabemos que el libro de Hechos fue escrito durante un periodo que cubre un periodo de tiempo durante 30 años. Entonces probablemente pasó al principio este problema, en los primeros años tal vez, que se vino este problema, pero el problema viene por el crecimiento que la iglesia estaba experimentando. Desde el capítulo 2 de Hechos vemos cómo la iglesia se ha dedicado intencionalmente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento de pan, al celebrar la Santa Cena, pero también convivir y a la oración. Ellos han hecho un esfuerzo, no vino naturalmente. O sea, nosotros tampoco nacimos con vestimentas, nos tenemos que vestir. Ellos estaban tomando estas cosas, buscando la enseñanza de los apóstoles, buscando la comunión unos con otros, buscando convivir y también buscando a Dios en la oración. Eso no es natural, hermanos. Muchas veces no queremos venir a veces a la oración. Tenemos un día pesado, nos cuesta la carne y dice, pues mejor quédate en casa a ver un partido o esto o el otro. A todos nos pasa, yo lo confieso. A veces yo quiero quedarme en casa y hacer otra cosa. Pero gracias a Dios por los hermanos que fielmente vienen y los que no, pues les invitamos. Nosotros oramos por todos, hermanos. Somos una iglesia. No es que ustedes sean menos espirituales por no venir, les animamos a venir, pero vamos a orar por ustedes. Este jueves lo hicimos, entonces estamos aquí para amarnos, para servirnos unos a otros, para llevar las cargas unos a otros. Y esto lo vemos en la iglesia primitiva. Ellos están buscando informarse también de su nueva fe, a convivir con los nuevos creyentes, a la hospitalidad. Dice que iban de casa en casa. Y a la generosidad, dice que vendían todas sus posesiones y la ponían a los pies de los discípulos. No es que era para ellos, como ahora tenemos el evangelio de la prosperidad, sino que decían, aquí está, esto es para que nadie tenga hambre, para que podamos apoyar a las necesidades en la comunidad. Y vemos cómo buscaban a Dios en la oración, entre otras cosas. La iglesia ha orado y Dios ha permitido que ellos hagan señales y milagros. Ellos piden eso en la oración. Los creyentes han respondido a la gran comisión. Esto lo vemos en Hechos 1:8. Hace un par de semanas estábamos ahí, dice esto: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estas son de las últimas palabras que Cristo dice a su iglesia. Y en el capítulo 5 vemos cómo ellos por cierto tiempo han estado obedeciendo esta gran comisión, estas últimas palabras que el Señor les ha puesto. Ahora hasta el momento solamente lo han hecho en Jerusalén. Ha llegado el Espíritu Santo, han recibido poder y han testificado sobre su nueva fe, sobre su nueva vida en Cristo Jesús. Hasta el momento su esfuerzo solamente ha sido local, porque pues por un lugar se tiene que empezar. Pero pronto ellos van a ser testigos en Judea y Samaria. Y por último nosotros tenemos la encomienda de llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ahora, Judea y Samaria era ese lugar donde nadie quiere ir. Si ustedes piensan en un lugar donde tú no quieres ir,
ese es tu Judea y Samaria. Pero eso es un poco más adelante, ¿no? Pero hermanos, la iglesia no necesariamente crece por lo que ellos están haciendo, sino por lo que Dios está haciendo a través de ellos. Si bien es cierto que nos debemos dedicar a todas estas cosas, a la enseñanza, a la oración, Dios es el que da el crecimiento. Nunca lo hace por nuestro esfuerzo o por nuestras obras. A veces nosotros nos metemos en la obra que Dios está haciendo y no damos buen testimonio. Pablo dice a la iglesia en Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 6, dice: yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, alguien, no sé si solamente fue el hermano Rolando, hace muchos años Dios puso en su corazón empezar un estudio y vinieron diferentes pastores. Y el fruto, ustedes que están aquí el día de hoy, no es tanto por una sola persona, sino por diferentes siervos que atendieron ese llamado de obedecer a Dios. La misión de Dios sigue creciendo, y así como hubo crecimiento en la iglesia primitiva, también lo hubo en la iglesia de Corintios. Creció, tuvo muchos problemas, pero la palabra de Dios atrajo a las personas. La palabra de Dios dice que era el Señor que añadía cada día al número de ellos los que iban a ser salvos. Nosotros no podemos salvar a nadie de su destino eterno, solamente Dios. Ahora en nuestro capítulo 6 del libro de los Hechos dice que los creyentes son conocidos como discípulos. Esta es la primera vez que a la iglesia como tal se le llama discípulos. La palabra discípulo viene del griego matetes, que quiere decir alumno, aprendiz, discípulo o seguidor. A veces a las personas les causa un poco de ruido discípulo. Bueno, somos alumnos, estamos aprendiendo de cómo vivir como Cristo. Estamos siguiendo a Cristo. Entonces realmente no importa la palabra que uses, sino lo que significa realmente. No venimos aquí a calentar bancas. Los discípulos no solo han creído por los milagros que han visto, ahora están aprendiendo a vivir como Cristo demanda. Están siguiendo ahora a Cristo en vez de su antigua manera de vivir. Antes de ser maestros, todos somos estudiantes. Todos somos alumnos, aprendices. Estudiamos la palabra de Dios, no cualquier libro. En medio de todo esto, de lo que está pasando, esta multitud de creyentes, surge una queja. Era muy probable que esto pasara, les he dicho varias veces. Donde están dos o tres unidos, habrá conflicto, habrá problemas, habrá diferentes opiniones. Y eso no es el problema en sí. El problema es cuando queremos que la nuestra sea dominar a los demás con nuestros gustos y preferencias. Otras traducciones usan la palabra de queja como murmuración. Esta palabra es la misma usada en la Septuaginta, la traducción del griego del Antiguo Testamento que muchos de los creyentes tenían ahí en ese entonces, y de hecho los eruditos piensan que Cristo usó esa traducción cuando Él estaba predicando. La Septuaginta, la palabra para murmuración la usan cuando el pueblo murmuró contra Moisés. Entonces, tal vez sí había un problema, pero tal vez no lo hicieron de la mejor manera posible por la palabra que usa. No lo sé. La queja viene de lo que los judíos helenistas, de ellos contra los judíos nativos. Recordemos que en el día de Pentecostés hay personas de todo el mundo, bajo todo el imperio romano presentes. Algunos de ellos se quedaron en Jerusalén, algunos de ellos ya vivían en Jerusalén, la mayoría hablaba arameo o hebreo, pero muchos de ellos, el idioma común como lo es aquí, para ellos era griego, aquí es inglés. Entonces muchos hablaban el griego, y pues en una iglesia homogénea de por sí hay problemas. En una iglesia donde todos hablan el mismo idioma o todos son del mismo color, del mismo parecer. Ahora imagínense en una iglesia multiétnica donde hay diferentes idiomas presentes. Van a surgir quejas, van a surgir desacuerdos. Cuantos más elementos hay, más probabilidades hay de que conflictos surjan. La cuestión es que algunas viudas judías helenistas estaban siendo descuidadas. No sabemos realmente si eran viudas judías o que hablaban griego o
eran de Grecia. Los eruditos no se han puesto de acuerdo, aunque nuestra Biblia la tiene traducida ahí, no sabemos realmente. Y esto no es lo importante, esto no es el punto de Lucas, su nacionalidad o que si solamente hablaban griego. El desacuerdo que se hizo agudo giraba en torno de asunto práctico, no un asunto teológico. Algo muy importante a recordar es que no estaban siendo desatendidas porque hablaban griego o porque eran de Grecia, por su nacionalidad. Más adelante en la carta a los Efesios, Pablo les recuerda a la iglesia que Dios ha derribado las paredes, la pared que dividía a los dos pueblos, a los judíos y a los gentiles, o sea, a todos los demás. Esto lo vemos en Efesios 2, versículo 14, dice, porque Él mismo, Jesucristo, es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en él mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, estableciendo la paz. Entonces en Cristo ya no importa realmente de dónde somos, el idioma que hablemos, sino que le pertenecemos a Cristo. Nuestra ciudadanía está no aquí necesariamente, sino en el cielo. La acá es importante, pero mucho más importante es la del cielo. Ahora en Cristo todos son bienvenidos a formar parte del pueblo de Dios. El problema no era de dónde eran o qué idioma hablaban. El problema es que estaban siendo desatendidas porque la iglesia había crecido de una forma muy rápida. Era un buen problema, pero sin lugar a dudas era un problema. El problema había sido el crecimiento. Ahora, Dios les había dado al pueblo, les había encargado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento no desatender al extranjero, al huérfano y a las viudas, a las personas más vulnerables en cualquier sociedad. Y esto sigue siendo real en nuestros días. Desde el Antiguo Testamento, Dios había puesto leyes para proteger a estas personas. En Deuteronomio 24:19 dice, cuando ciegues tu cosecha en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no regreses a recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda tu obra en tus manos. Dios le decía, no regreses por ella, déjala ahí y yo te voy a bendecir. Un gran mandamiento para el pueblo. Tal vez la razón por la cual Dios no nos bendice es porque nada más nos enfocamos en mí, en mí y en mí. Esto es para mí, aquello es para mí, y no pensamos en los demás. Y eso Dios estaba demandando del pueblo, y Dios no ha bajado su estándar, hermanos, Dios lo ha subido. Dios pide santidad no solamente en lo externo, sino también en lo interno. Pero bueno, las viudas no debían ser olvidadas o pasadas por alto, como estaba sucediendo en la iglesia primitiva. Esto es un asunto muy importante para ellos. Lo que no se nos dice es que esto fue hecho a propósito, que pues hay que dejarlas ahí, no, porque hablan griego. Lo más probable es que por tal crecimiento esta área estaba siendo descuidada. Fue la primera en sufrir. A Satanás le encanta usar una situación como esta, tal vez no hecha a propósito, para empezar divisiones, para empezar conflicto. Los hebreos estaban bien en sus corazones y los helenistas estaban bien. Tal vez no lo dijeron de la mejor forma, pero también había cierta cosa, estaban siendo desatendidas, entonces sí había un problema. Estas fueron las condiciones perfectas para un conflicto, para la separación, para la división de la iglesia primitiva. Mas no sucede así. La iglesia no se había visto con ese tipo de desafío anteriormente. Este asunto llega hasta los oídos de los apóstoles, quienes, si somos honestos, dijeron, pues no se preocupen, que alguien no es importante. Ellos no hicieron esto. Ellos no pasan por alto esta desatención, pero a la misma vez no quieren que Satanás los distraiga del ministerio al cual ellos fueron llamados. Los apóstoles toman este asunto, este conflicto, esta queja de una forma muy importante. Le dan el valor, porque Dios valora cada vida. No importa si tiene una persona dinero o si no tiene ni un centavo. Delante de Dios, todos tenemos valor.
valor. Ellos sabían que las viudas eran amadas por Dios. Amén. Y que les iba a exigir cuentas, que Dios iba a exigir de cómo las estaban tratando. En los versículos 2 al 4 de ese texto encontramos la propuesta de los apóstoles. Los discípulos dicen a la congregación que no es conveniente que ellos descuiden la palabra de Dios, enseñar para servir mesas. La palabra como usada para conveniente significa también agradable o aceptable. Ellos dicen, no es agradable, no es aceptable que nosotros desatengamos esta área que es de suma importancia para atender a otra área. Ellos no están diciendo que no pueden ayudar con esta área, que no pueden servir las mesas, pero saben que ellos no fueron llamados a hacer todo. No fueron llamados a hacer todos. Hay como 5,000 personas en la iglesia y solamente 12 personas enseñando. Son pocos. Aquí vemos la importancia de delegar responsabilidades dentro de la iglesia. El pastor no puede y no debe hacer todo. O en las palabras de los apóstoles, no es conveniente que el pastor o los líderes hagan todo el tiempo. No es justo, no es bueno, no es agradable. No debemos de leer en este pasaje tampoco una actitud de superioridad de los apóstoles. Ellos no están diciendo que servir mesas está por debajo de sus credenciales o que no es un buen trabajo para ellos. Ellos reconocen que si dedican su tiempo a servir mesas, a hacer eso, no van a poder dedicarle el tiempo necesario a la enseñanza de la palabra de Dios. Toma tiempo a enseñar, hermanos. Toma esfuerzo, toma oración. No es nada más levantarse acá y pues decir lo que uno piensa. Toma tiempo. Entonces, cuando yo estaba trabajando en la warehouse, en la bodega, me invitaban a predicar y fíjense que no le podía dedicar suficientemente el tiempo que necesitaba a la palabra de Dios a veces y no aceptaba muchas oportunidades por lo mismo. Dedicarte tiempo al estudio, a la palabra de Dios, toma tiempo y no lo debes tomar a la ligera. Su ocupación primaria no era supervisar los asuntos financieros de la comunidad o tomar parte activa en la asistencia cotidiana. Yo he estado en iglesias, hermanos, donde el pastor hace todo. Limpia los baños, barre el santuario, la hace de plomero, de electricista, de músico, de todo. Y tienen un enorme corazón por el Señor. Invierten todo su tiempo en la iglesia porque los hermanos no quieren apoyar o no quieren servir. Eso no está bien. Tampoco ayuda al desarrollo de líderes. Esto no es bueno y tampoco ayuda al levantamiento de otras personas. Ahora, en este pasaje tampoco enseña que el pastor o los líderes no pueden apoyar en estas áreas. Solamente que no deben dedicar todo el tiempo. Los líderes pueden apoyar en sacar la basura, limpiar los baños o cualquier otra cosa que surja. Pero no debe ser el llamado principal, sino que nos enfoquemos en la palabra, en la oración por la congregación. No es conveniente que los líderes hagan todo. Debe de haber un equilibrio en la iglesia. En Hechos 6 vemos cómo la propuesta de ellos, la cual ponen delante de la iglesia, dice así, Hechos 6, versículo 3. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos encargaremos a la oración y al ministerio de la palabra de Dios. No sabemos por qué solo escogieron 7. Algunos dicen que 1 para cada día de la semana. ¿Cuál tiene? Mucho, tal vez, no sé. Pero aparentemente 7 eran suficientes para tal necesidad. La propuesta de los apóstoles no es que escogen al más popular, al que tenga mejor carisma, al más elocuente, al más atractivo, al más fuerte, como nosotros probablemente escogeríamos, ¿no?
sino que hay 3 cosas claves que piden que los líderes que van a estar encargados de que ninguna viuda sea atendida, ellos piden que tengan estas 3 características que menciona el texto. Aunque a simple vista este ministerio lo podría hacer cualquier persona, los apóstoles piden que los nuevos líderes, a los que muchos llaman diáconos, que por cierto la palabra de Dios nunca dice que son diáconos, pero servir mesas es un derivado de la palabra diácono, pero no está hablando de diácono necesariamente. Dice que ellos tengan buena reputación, sean llenos del Espíritu Santo y tengan sabiduría. Para mí son credenciales muy altas para solo servir mesas, pero no es solo era servirlas, como decir aquí está tu comida, sino ver por las necesidades de ellas. No cometamos el error que cuando alguien nos pide ayuda, pues aquí ten, y ahí terminó. No, ese no es el punto de Dios. El punto de Dios es que cuando demos nuestro dinero, no solamente demos eso, cuando estemos sirviendo a alguien, lo hacemos porque estamos sirviendo a nuestro Dios. Que no perdamos de vista eso. Si bien van a estar sirviendo a las personas vulnerables, su servicio principalmente, como dije, es ante Dios. Colosenses 3:17 lo deja muy en claro. Dice, y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por todo, por medio de Él, a Dios el Padre. El 23 y 24 en adelante dice, del mismo capítulo 3 de Colosenses, dice, porque todo lo que hagan, háganlo de corazón. No lo hagas por obligación, hazlo porque Dios lo ha puesto ahí como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien sirven, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso es sin acepción de personas. Hermanos, es muy importante que las personas que están sirviendo en la iglesia tengan esas características, las cuales mencionan los apóstoles, sin importar el ministerio en el que están sirviendo. Yo como pastor me he tomado muy en serio esta tarea. Es por eso que me he tardado en escoger o en poner nuevos líderes para los diferentes ministerios que aquí tenemos en la iglesia. Yo apenas voy conociéndolos a ustedes como congregación. Estoy empezando a ver los diferentes dones, los diferentes caracteres que tienen, en cómo hablan, en cómo se dirigen con los demás. Algunos son muy directos, otros prefieren no decir nada, ¿no? Eso lo vemos en todas partes. Entonces, la siguiente semana vamos a presentar a los líderes que estarán en los diferentes ministerios hasta diciembre por lo menos. Y esto en este tiempo me dará a mí tiempo de conocerlos más y tener un mejor entendimiento de sus dones, de sus capacidades y dónde pueden servir también. Toma tiempo de identificar, capacitar y entrenar líderes. Estamos buscando que los líderes tampoco sean líderes solo en nombre. Yo no quiero que nada más, pues es el líder de tal o tal ministerio. He estado en iglesias donde los líderes solo tienen el título de líder y no sirven, nada más están ahí. Quiero que los líderes en los diferentes ministerios tengan buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Si no, nuestro testimonio con los que no conocen a Cristo va a decir, pues tienen a él de líder o lo tienen a él en la alabanza. Es decir, ¿para qué voy ahí? Estoy mejor donde yo estoy. Entonces es importante que tengan buen testimonio dentro y fuera de la iglesia, que estén llenos del Espíritu Santo y que tengan el tacto con las personas, que tengan sabiduría. Hermanos, uno de los grandes retos en el ministerio es saber lo suficiente de un tema para pensar que tiene razón, pero no lo suficiente para saber que tal vez estás equivocado. Voy a decir una vez más. Uno de los grandes retos en el ministerio y en la vida es saber lo suficiente de un tema para pensar que tienes razón, que estás en lo correcto, pero no lo suficiente para darte cuenta de que no, que tal vez estás equivocado. Entonces es muy importante, toma sabiduría distinguir eso. Cuando yo era más joven y cuando ustedes probablemente eran más joven, había cosas de las cuales estaban totalmente convencidos
y las enseñaban como si fuera el evangelio. Pero ahora al mirarse, y si le dirían a esa persona de 20 años, dicen, no digas nada, por favor, o no digas eso. Yo mismo digo, ¿por qué hice eso? ¿Por qué dije eso? Estaba tan convencido. Había tal vez tanta arrogancia, el orgullo de lo cual hablamos hoy, ¿no? A Pablo se le dio el aguijón de la carne para que el orgullo no le ganara, y lo ve como una bendición. Pero bueno, el buen testimonio de estos nuevos líderes les iba a ayudar para que no hubiera nada ni nadie que los pudiera acusar dentro o fuera de la iglesia. El ser llenos del Espíritu Santo les iba a ayudar a temer a Dios, por lo cual no iban a hacer acepción de personas. Tú no hablas griego, tú no eres una viuda helenista, a ti no te voy a servir. Y la sabiduría les iba a ayudar a saber cómo ayudar a las viudas y diferentes personas a las que iban a estar ministrando. Hermanos, no podemos ayudar a todas las personas. Yo tengo el deseo de ayudar a cualquier persona que viene. Hay muchos necesitados. No podemos ayudar a todas las personas todo el tiempo. Yo no puedo, yo no soy Dios. Ni nuestro Señor Jesucristo sanó a todos los enfermos. Él lo pudo haber hecho con el solo simple de hecho de decir sean sanos. Él dijo sea la luz, fue la luz. Él pudo sanar a todos. Él no derrumbó a las naciones perversas. Lo pudo haber hecho. O puso en libertad a los esclavos o a todos los endemoniados. Algunos sí los puso en libertad, pero no lo hizo. Lo pudo haber hecho con el simple hecho de decirlos, sean libres, sean sanos, pero no lo hizo. Esto para mí es un misterio. Pero a la misma vez, Él nos ha invitado a nosotros a terminar la obra que Él empezó. Y nos ha capacitado, nos ha dado el Espíritu Santo. Y quiere que más discípulos le sirvan. Quiere que la iglesia haya más discípulos. Pero el servicio como cristianos, cuando seamos llamados al liderazgo, cuando estemos sirviendo, que es lo que Dios nos ha llamado a hacer, no es para enseñorearnos. Mateo 20:26 en adelante dice, no ha de ser así entre ustedes. Los apóstoles estaban hablando de estar por encima de los demás. Dice, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande, será su servidor. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, será su siervo. Así como el Hijo del Hombre vino para ser servido, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mi traducción está mal. Este pasaje, hermanos, en este pasaje no solo vemos cómo resolver quejas, sino también cómo delegar responsabilidades en la iglesia. La propuesta de los apóstoles fue maravillosa, de manera que fue una forma maravillosa de resolver el problema. No echaron afuera a los que se quejaron. Sáquenlos, váyanse a otro lugar, váyanse a otra iglesia. La iglesia no se dividió. No pusieron a las personas descontentas a un lado, sino que pidieron que a la congregación buscara 7 personas para estar encargados de esta necesidad. Aunque la iglesia fue la que buscó a estas personas, a estos líderes, fueron los apóstoles quienes decidieron quién iba a estar en el ministerio. ¿Y cuál fue el resultado de este posible conflicto, de esta queja con el que la iglesia se enfrenta? Bueno, el resultado fue que, primero, lo que los apóstoles propusieron a la iglesia agradó a toda la iglesia y todos lo aprobaron. Eso para mí es un gran milagro en sí mismo. De que todos la iglesia, vamos a hacer esto. Sí, todos dicen que sí están. Es excelente. Es un milagro para mí de que eso haya sucedido. Podemos ver cómo Dios está en su iglesia y ha dado buenos líderes que no quieren dejar que Satanás los distraiga de su responsabilidad primaria, que es enseñar y orar por la iglesia. Aquí vemos que es posible la unidad aun cuando hay quejas, aun cuando hay desacuerdos. Que recordemos esto cuando nosotros estamos pasando por eso, que podemos preservar la unidad cuando no ponemos nuestras preferencias primero, sino a Cristo primero. La unidad en Cristo es posible. Esta unidad en medio de las quejas es posible
cuando la iglesia está buscando la voluntad de Dios y no imponer su voluntad, su preferencia. Lo segundo que vemos es que la iglesia creció en dos áreas, en liderazgo y en números. Lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. A estos los presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el gran número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia sigue creciendo. Los apóstoles muestran cierta humildad al permitir que otras personas formen parte ahora del liderazgo del ministerio. En la siguiente semana vamos a ver cómo Esteban, uno de los 7, es un hombre lleno de fe y permanece firme hasta el final. Después vemos a Felipe también ministrando. Ellos no solamente estaban cuidando viudas, estaban atendiéndolas, sino que estaban compartiendo el evangelio. Como les dije, no solamente era servir la comida y ya. Ellos eran líderes de la iglesia. Hay pluralidad de liderazgo, pero no solo eso, sino que también hay diversidad en el liderazgo. Y esto es algo que muchas iglesias pasan por alto. En la mayoría de las congregaciones, hoy en día, aquí en Estados Unidos, no encontramos esta diversidad tanto en los creyentes, en la congregación, como en el liderazgo de la iglesia, como lo hubo en la iglesia primitiva. En la iglesia de Antioquía vemos la misma pluralidad de liderazgo, al igual que la diversidad de liderazgo. Hechos 13, versículo 1 dice: en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Tenemos a Bernabé, que es de Chipre, Simón, que probablemente era de África, Lucio de Cirene, no era de Jerusalén, no era de Israel, Manaén, que probablemente era de Galilea, y a Saulo o Pablo de Tarso. Había una diversidad en el liderazgo también. Entonces, a Dios le encantan las diferentes naciones y desde el día de Pentecostés ha llamado a todos. Los discípulos no solo querían escuchar la enseñanza, sino también que querían servir en la iglesia. Ahora los discípulos, los creyentes, no los apóstoles, porque ahora Lucas les llama discípulos a la iglesia. Como creyentes no fuimos llamados a calentar las mangas, sino al servicio del Señor. Debemos estar listos y preparados para cuando se presenten oportunidades para servir a nuestro Dios, y las hay. Los 7 hombres presentados tienen nombres griegos. No sabemos si eran de nacionalidad griega, si hablaban griego o solo tenían nombres griegos. Como en la actualidad, si van a donde hablaban español, hay unos con Brian, con James, y tienen esos nombres, ¿no? Entonces, lo mismo pasaba en ese entonces, pero no sabemos si eran de dónde eran realmente, pero tenían o podían por lo menos comunicarse en griego. Los apóstoles les oran por ellos y ponen sus manos sobre ellos. La imposición de manos es algo muy importante que vemos desde el Antiguo Testamento, y al imponer manos a veces pues estaban bendiciendo algo, estaban aprobando o estaban pues poniendo tal vez su pecado cuando estabas poniendo tu mano sobre el animal que iba a ser sacrificado, pero muchas veces usó al dar autoridad. Lo vemos con Moisés y Aarón cuando oran sobre Josué, ponen su mano, y esto lo vemos en Números 27, versículo 23, dice: luego puso sus manos sobre él y le impartió autoridad, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés, hablando de pasar el batón, pasar el liderazgo. Al imponer las manos sobre ellos, los apóstoles estaban comisionándolos para el servicio de la iglesia. El próximo domingo, cuando presentemos a los líderes, vamos a orar por ellos, los vamos a comisionar para el ministerio que Dios los ha llamado. Por una parte, Dios agrega nuevos líderes a la iglesia, pero también agrega más personas a la iglesia, y ahora dice que hasta los sacerdotes, los que servían en el templo, ahora están aceptando que Cristo es el Mesías prometido.
y ellos están dejando los rituales. Entonces, ¿cómo podemos aplicar este mensaje? Primero, no te distraigas. Hay muchas distracciones en este mundo. Hay personas que quieren servir. Hay personas dispuestas a servir. Pero no dejes que las cosas terrenales te distraigan de la misión de Dios. Hay muchas cosas que probablemente tienes que hacer esta semana o en esta vida. Pon primero a Dios. No dejes de leer tu Biblia. No dejes de orar. No permitas que tu trabajo te aleje de tu fe o de tu familia. Hermanos, yo sé que algunos trabajan muchas horas y que casi no ven a su familia. Y eso a mí me duele en el corazón y tal vez tengan sus necesidades, yo no los voy a juzgar. Pero no se olviden de pasar tiempo con su esposa, con sus hijos. Si ustedes no lo hacen, si ustedes no toman, especialmente como varones, si no tomamos esa responsabilidad, es de que alguien más lo va a tomar o el mundo las va a jalar. Nosotros fuimos llamados a ser ministros en nuestras casas primero, con nuestros hijos, con nuestras esposas, pero es para servirles, amarles a través del servicio. Entonces no se distraigan, no dejen que lo que dice el mundo los distraiga. Mateo 6:33 dice: pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, todo lo demás, Dios te lo va a añadir. Pero busca primero a Dios. Búscalo. Segundo, sirve en un ministerio. Pero primero, si ya estás sirviendo, no dejes que las quejas de las personas o la crítica te desmotive al servir a Dios. A Jesús lo criticaron por todo. Está comiendo con pecadores. Está tomando. Está con las prostitutas. Él nunca pecó, pero lo acusaron de todo. En el liderazgo, dicen en inglés, no sé cómo se dice en español, se necesita thick skin, piel dura, porque siempre va a ser atacado. Que si predicaste esto, ¿por qué predicaste esto? Que si no predicaste esto, ¿por qué no lo predicaste? Cuando estemos al servicio del Señor nos va a llover. Pero recordemos que si estamos predicando fielmente la palabra de Dios, nada de eso debemos desviar. No debemos distraernos por eso, sino permanecer firmes. Yo puedo pensar en Isaías, puedo pensar en Jeremías, hermanos. Ellos no vieron casi nada de fruto de su ministerio, pero permanecieron fieles. A eso fuimos llamados, a permanecer fieles. Entonces, cuando estén criticando, no les des motivo, primero, pero no pon atención en Cristo. Siempre va alguien que no le parece cómo se hacen las cosas o cómo no se hacen las cosas, cómo se dicen, cómo no se dicen. Si no estás sirviendo, este año puedes empezar a servir. Hay ministerios que tenemos y hay ministerios que a mí me gustaría enseñar. Durante el servicio de inglés hay alguien que está orando ahí siempre, durante todo el servicio en inglés, pero no tenemos a alguien que está orando ahorita, ¿no? Yo sé que venimos a la oración, tal vez si no vienes a la oración y puedes estar aquí, no tienes que hacerlo todos los domingos, pero tal vez un domingo al mes puedes estar ahí orando por nosotros, por los que están viendo, por las diferentes necesidades que hay aquí. Queremos que también las personas que están encargadas o empezar un ministerio abajo, allá donde dice welcome, poner a alguien que dé la bienvenida a las visitas. Y tal vez que les enseñe, mira, acá tenemos a los niños, acá tenemos a las Biblias que se pueden usar, puedes llenar esta tarjeta, que alguien dé la bienvenida. Hay diferentes ministerios que hay. Hermanos, ya me alargué, pero quiero cerrar con esto. Dios nos llamó a una nueva fe. Dios nos sacó de las tinieblas a la luz. Cristo derramó su sangre, Él fue escupido, Él fue golpeado, Él dio su vida, Él tomó tu lugar en la cruz. No lo hizo para que te vinieras y te sentaras acá todo el tiempo. Él lo hizo para que un día tú vinieras a conocerle a Él primeramente, que empezaras a crecer en tu fe y que dijeras, Señor, aquí estoy, heme a mí, envíame a mí, aquí estoy para tu servicio. ¿Cómo te puedo servir? Y Dios sigue llamando a la iglesia al servicio. Oremos.
Padre Celestial, gracias porque eres tú, Señor, el que levanta tu iglesia. Eres tú el que la mantiene firme aún a través de las quejas, a través de la persecución, Señor, a través de los diferentes desafíos. Señor, tú eres la razón de nuestra fe y eres la razón por la cual seguimos firmes, aun cuando hay guerra, Señor, aun cuando hay muerte, aun cuando hay enfermedad. Tú permaneces firme, Señor, y nosotros podemos permanecer firmes porque tú eres nuestro Dios, eres nuestra fortaleza. Padre, gracias porque en la iglesia no solamente llamaste a unos cuantos a servir, sino que quieres levantar líderes que te sirvan, que sean llenos del Espíritu Santo, de sabiduría y que tengan buen testimonio dentro y fuera de la iglesia. Padre, te doy gracias por los líderes que ya están, por los líderes en desarrollo que están aquí sentados, Señor, y por las personas que aún no te conocen, Señor, y que un día van a estar liderando tu iglesia, como nosotros lo fuimos algún día. Pido que los levantes, Señor. Gracias por el sacrificio en la cruz y porque podemos venir delante de ti y ser honestos contigo, Señor. Sé con nosotros, ayúdanos a servirte a los más vulnerables, pero también que no nos olvidemos de servir a las personas con las cuales hacemos vida diariamente, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros vecinos, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús, amén.